Gracias porque eres santo, la promesa del Padre, la promesa del Hijo, tú estás en nosotros. Y gracias porque nos reunimos de distintos lugares de nuestro país y de otros países. Estamos unidos, Señor, aunque estamos lejos, estamos unidos en el nombre bendito de Jesús. Y podemos experimentar esa unidad cuando hay comunión contigo. No estamos solos, no estamos abandonados. Tú dijiste, Señor Jesús, no les dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Consejero, al Fortalecedor, al Paracletos, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, el cual el mundo no tiene, pero ustedes lo tienen porque está con ustedes. Ustedes lo conocen porque está con ustedes y morará, vivirá en ustedes. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Toma cualquier carga que hoy estemos experimentando. Toma incluso cualquier opresión, cualquier sentimiento de culpa, de angustia y de ansiedad que esté batallando contra nuestra alma. Tómalo, Señor, y llévatelo. Tú ya lo cargaste en la cruz del Calvario al morir. Llevaste nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras soledades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tu propósito se va a cumplir, tu consejo permanece y toda esta situación que estamos viviendo no se escapa de tus manos. Otra vez te decimos gracias, Señor. Quiero invitarle a que usted pueda levantar sus manos un momento al Dios de los cielos, al Padre que le ama, al Padre que le recogió, como escuchábamos en el testimonio, al Padre que no desprecia, que no rechaza, al Padre bendito. Y digámosle a papá, en este tiempo digámosle, Señor, toma mi vida, abrázame y abre mi espíritu. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un aplauso al Señor, un aplauso por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Así que estamos contentos, muy lindo el testimonio que escuchamos. Si usted puede, si está de acuerdo conmigo, puede pulgar para arriba, ya estamos acostumbrándonos. Voy a acercarme un poquito para verles, porque yo aquí estoy, aquí, eso, vamos a tratar de, muy bien, ahí sí los puedo ver, no los veía, así que ahí, bien, gracias Señor. Creo que me avisan, no estoy viendo a una persona que está haciendo ahí movimientos con sus manos, como que quiere hablar parece, no sé si Jorge o Irra me pueden decir si es efectivo esto. Ah, ahí está. Jorge, Jorge Lizalde, ¿eres tú? Ahí está activando su micrófono. Hola, Hola Jorge. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué? lo que pasa es que yo soy Jorge, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mi hermana Carolina, que estaba por aquí, con gracia. Quiero saludar a todos los santos hermanos en Cristo que están acá en Santiago y en todo el mundo. Quería hacer un saludo muy especial en Cristo. La paz sea con vosotros, de nuestro Padre, Señor Jesucristo. Gracia y paz. Daniel, lo que pasa, amigo, es que vi tu video promocional y tú hablabas de una persona que parece que es un apóstol y yo sé quién es esa persona, yo lo descubrí, Daniel. Es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo. Y yo sé quién era ese personaje porque él tuvo un encuentro con el Señor sobrenatural y ahí él se convirtió a Cristo. ¿Te fijas? Entonces yo, mira, me vestí como él, igualito. Me ayudó mi esposa, sí. Pero me disfracé como él porque él dice, sed imitadores de mí, Daniel. Por eso que yo estoy leyendo estas salutaciones aquí que salen en el libro de Colosenses. Y por eso que yo me estoy vistiendo como él, ahora me voy a empezar a vestir como él, sí. ¿Ves? Va a dejar barba así. No, Oye salió Jorge, Troya, pero... Daniel, dime. muchas gracias pero Jorge, está súper bien lo que tú dices,
pero te cuento algo, te quiero explicar bien el versículo. A ver, Acompáñame, si tienes tu Biblia a mano, aquí está. vamos a invitar a todas las personas a que puedan abrir su Biblia en Primera de Corintios 11, versículo 1. ¿Lo puedes leer tú bien fuerte, porfa? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está súper bien tu entusiasmo por ¿Ves? parecerte al apóstol Pablo. Está muy bien, pero quiero decirte Igualito. que ¿a qué se refiere Pablo aquí? ¿A qué ¿Sed se refiere imitadores? Pablo? Se A ver, refiere ¿quién? A a ver, que ¿no? debemos ser cada día más semejantes al Señor Jesús. Entonces no es necesario que te vistas como Pablo ahora. Tranquilo, lo importante es que tú tengas una actitud parecida a la del apóstol Pablo, y por eso hoy quiero acompañarte, y a todos los que están aquí en sus casas, quiero acompañarles o pedirles que nos acompañen a poder estudiar quién realmente es el apóstol Pablo y cómo él, el celo que él tenía, como aparece en la pantalla, el embajador de la gracia, y este celo que él tenía por Dios, ¿sí? Entonces, Ahora, ¿te parece? Así que no te preocupes, puedes sacarte bueno, ya me el está dando calor. turbante, la vestimenta, para que estés más cómodo. ¿Qué les parece a los que están ahí en sus casas? ¿Les parece bien? No es necesario que se vistan así como el apóstol Pablo, porque lo importante es tener una actitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu familia que te ayudó. Muy bien. Quiero invitarle a que leamos Primera de Corintios capítulo 15, del 7 al 10. Después, dice el apóstol Pablo, refiriéndose al Señor Jesús, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Versículo de Dios, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire qué fuerte cómo Pablo se considera a sí mismo como un abortivo. Él no tuvo el privilegio de estar con el Señor Jesús presencialmente, mientras el Señor estuvo aquí. Después de que el Señor ascendió al cielo, el Señor Jesús ascendió, Él se presentó a Pablo. Él buscó a este hombre que era perseguidor, un activista religioso. Ya vamos a ver algunas características de Pablo. Y el Señor, en una forma gloriosa y soberana, se revela, sobrenaturalmente se presenta a Pablo. Le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Mire qué linda esa expresión, usted la encuentra en Hechos capítulo 9. Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, el Señor se identifica tanto con su iglesia, con los perseguidos, con sus hijos, con los cristianos, que Él le dice a Pablo, tú me persigues a mí. Al perseguir a mis hijos, tú me persigues a mí. Y Él empieza a detallar en todo el capítulo, en los primeros versículos del capítulo 15, a quién se aparece el Señor después de haber resucitado. Y dice, al último, como a un abortivo, al último, se apareció a mí. Pero hay un versículo muy, muy especial, el versículo 10, que dice, y lo vamos a proyectar nuevamente, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué hombre puede decirle a tanta gente, imítenme? O sea, hay que tener mucha autoridad
espiritual y moral para decir con humildad, pero con seguridad, decir, imítenme. Este era un hombre que estaba convencido de la gracia de Dios. Un hombre que había entendido que Dios lo había rescatado y lo había puesto en un lugar de honra, pero en un lugar de llamado, de misión. Vamos a ver pronto algunos versículos que detallan este llamado. Y él dice, yo he trabajado más que todos. Uno puede leer esto y decir, oye, pero suena como un poquito arrogante. He trabajado más que todos. Pero luego él dice, fíjese bien en el versículo, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era un hombre tremendamente convencido de que era la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Siempre hemos escuchado que es el regalo no merecido, pero la gracia además es esta disposición bondadosa, generosa de Dios que nos salva, que nos rescata, que nos libera, que nos regala un lugar en el cielo, que nos coloca en lugares celestiales junto con Cristo. Es la gracia de Dios, su amor. Entonces, usted analiza la vida de Pablo y dice, este hombre que varias veces dice, sean imitadores de mí, es un hombre al cual debemos realmente conocer, porque él se centra en la persona del Señor. Y yo quiero hacer una pregunta, va a aparecer esta pregunta en la pantalla y quiero pedirle que usted responda en el chat, responda. ¿Cuál es la primera pregunta? Irra, si me puedes ayudar. Dice, ¿cuál es la frase de Pablo que más te alienta? Yo tengo una, pero ¿cuál es la suya? Anótela en el chat. Yo tengo una. Ahí varios están escribiendo. Sí, pero sigo a la meta. Yo tengo una muy linda que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted va bajito en el Zoom, está el chat. En YouTube también usted puede, para que los de YouTube no nos reclamen, usted puede ahí colocar también en el chat de YouTube, ahí veo a la Nelly escribiendo, Gálatas 2:20, también Micael y Kenita, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, hay frases del apóstol Pablo que usted las lee y usted dice, realmente hay una inspiración del cielo, es el mismo Señor que me está hablando a través de este hombre. Segunda pregunta. Vamos a la segunda, Irra, porfa. ¿Cuál de sus características te desafía más? Escriba una característica. Una característica. Ahí veo que muchos están escribiendo. Mi suegra también está escribiendo ahí. Bien, muy bien. Ahí la vi que estaba escribiendo. Una característica del apóstol Pablo, que, a ver si me puede ayudar el Irra porque no alcanzo a leer todo. Valentía, ¿alcanza a leer? ¿Cuál otra? Confianza en el Señor. Perseverancia. Evangelismo. O sea, este hombre, si hay una persona que usted dice en la Biblia, hay que conocer, además del Señor Jesucristo, obviamente, este hombre que escribió 13, si no me equivoco, si mi amigo Dani García me corrige, 13 cartas. Escribió gran parte del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que a usted le instruye, que a usted le anima, le fortalece. Este es el hombre que de parte del Señor pudo sistematizar la doctrina que nosotros estamos estudiando en nuestros cursos, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Jesucristo, la cristología, todo lo que nosotros aprendemos, la enseñanza, la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Este fue el hombre que Dios usó, porque el Señor Jesús enseñó y luego Pablo continúa esa enseñanza y, ¿cómo poder decirlo? Sistematiza todo lo que incluso el mismo Señor advirtió, enseñó. Entonces hay algo tan hermoso, además de ser un hombre
misionero, convencido, apasionado, estuvo dispuesto a la muerte, estuvo dispuesto a todo por causa del Señor, este hombre tiene mucho que enseñarnos. Pero recuerde, 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a aprender de este hombre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Mire, aquí una persona nos estuvo ayudando a averiguar un poquito como un currículum muy básico. Irra, si me puedes ayudar, porfa. Nacimiento. 1 a 5. Después de Cristo, Tarso, Cilicia, actual Turquía. 13 años enviado a Palestina para aprender de Gamaliel. Oficio, fabricante de tiendas de pelo de cabra, oficio común en Táchira. Religión, judío de la secta de los fariseos. Muchas gracias. Este hombre nació en Tarso, una ciudad importante, una ciudad con un gran comercio, una ciudad universitaria. La Universidad de Tarso era comparada con las universidades de Atenas, las universidades de Alejandría, ciudades muy importantes en la época de Pablo. Era una ciudad grande, donde había mucho movimiento. Este hombre, judío de religión, armador de tiendas, como la misma palabra de Dios nos enseña, tiene su encuentro con el Señor. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define Pablo a sí mismo? Miren lo que dice, usted puede ir a su Biblia, Romanos 1:1. Escuchémoslo con atención y usted también, porfa, búsquelo en su Biblia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cómo se autodefine Pablo? Como un apóstol, pero antes como un esclavo. Probablemente ahí la palabra original, que en nuestra Biblia la traduce como siervo, es esclavo. Pablo se autodefine como un esclavo de Jesucristo, un siervo, un prisionero del Señor, por amor. Y luego dice, llamado a ser un apóstol, o llamado a ser apóstol. Algunos dicen que el apóstol, en Hebreos, es Jesucristo. Él es el apóstol por excelencia, el enviado. Entonces Pablo dice, yo soy un apóstol, el enviado especial, con un propósito. Si vamos al capítulo 26 de Hechos, aquí se va a reafirmar esta enseñanza. Miren lo que dice Hechos 26, del versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien. Dejémoslo un poquito para que usted vea. Si usted tiene su Biblia, véalo en su Biblia. Si usted no tiene Biblia, véalo ahí en la pantalla. Pero fíjese por favor, cómo aquí, esta es la tercera vez que Pablo relata su conversión. Está ante el rey Agripa. La primera vez que él relata su conversión es en Hechos, o sea, la primera vez que aparece su conversión es en Hechos 9, luego aparece en Hechos 22, y aquí esta es la tercera vez que aparece en la Biblia el registro de la conversión de Pablo. Y fíjese cómo le dice el Señor, las palabras que ocupa. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por servidor y testigo. O sea, está hablando ya de una misión, testigo de las cosas que has visto. Pablo vio al Señor. Pablo no andaba buscando a Jesús. Todo lo contrario, Pablo andaba persiguiendo el camino. ¿Usted sabe cuál es la primera vez que aparece Pablo mencionado en la Biblia? Saulo.
¿Usted sabe de dónde viene el nombre Saulo? Algunos dicen que viene de Saúl, ¿sí? Y Saúl significa pedido, el rey pedido, el primer rey, pedido por el pueblo. ¿Sabe dónde aparece? Si quiere escribirlo por el chat, puede ayudarnos a los demás. La primera vez que aparece Saulo o Pablo mencionado es cuando consentía con la muerte de quién, con el martirio de quién, con la lapidación de quién, de Esteban. Ahí aparece, porque dejaron sus ropas, las personas dejaban sus ropas, los que estaban ejecutando esta condena, a los pies de este hombre. ¿Quién era este hombre que iba camino a Damasco, a Siria, con orden de seguir persiguiendo? Asolaba, la Biblia ocupa la expresión asolaba la iglesia, asolaba. Este hombre que era un perseguidor, un activista contrario al camino, al Señor Jesús, a los cristianos, este hombre, ¿qué hizo este hombre? No hizo nada. Fue Dios el que lo buscó. Fue la gracia de Dios que se le apareció y le dice, te tengo por testigo, te voy a llamar a que cumplas un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 18. Para que abra sus ojos, por favor léalo en su casa, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón o liberación de pecados, herencia entre los santificados. O sea, por favor, examinemos esta misión gloriosa que el Señor le da a Pablo. Le dice, tú vas a abrir los ojos de muchos. Sus ojos están cerrados, están velados, están en tinieblas. Hay un reino sobre ellos, el reino de las tinieblas. No pueden salir de ese reino. Tú vas a ser un instrumento para anunciar el evangelio, las buenas noticias, para que esas personas salgan de la potestad de Satanás y sean trasladadas a otro reino y se conviertan a la luz. Dejen las tinieblas, dejen el reino de oscuridad de Satanás, del príncipe de este mundo, para que reciban perdón, para que reciban herencia. Si usted puede repetir conmigo ahí en su casa, perdón, herencia. El privilegio que tuvo el apóstol Pablo. Este hombre recibe esta visión celestial y él dice en el versículo 19 y 20, le dice, esto no está proyectado, pero búsquelo en su Biblia, porfa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él recibió una visión del cielo. El mismo Señor se le presentó, recibió un llamado, recibió un propósito. Usted puede decir, pero es que así cualquiera se transforma en el apóstol Pablo. Usted, y quiero llevarle a pensar en esta pregunta, usted también puede ser como un apóstol Pablo hoy. Claramente el texto bíblico ya está escrito, usted no puede escribir un libro porque ya el canon se cerró, ¿sí? ¿Qué es el canon? La medida. Ya no hay más Biblia que escribir, pero sí nosotros podemos ver las mismas cosas que hizo el Señor en el libro de los Hechos. Usted puede seguir viéndolas en su propia vida. O sea, usted puede ser un apóstol Pablo. Usted puede ser, en el nombre del Señor, una mujer, un hombre que, tan convencido de la gracia de Dios, se transforme en un testigo fiel, en un ministro, en un servidor, en un hombre o una mujer apasionados, en una persona que está dispuesta no solo a dar el evangelio, sino a dar su propia vida, una persona que levanta a otras, una persona que consuela. Usted lee todas las cartas de Pablo y experimenta un gozo. Yo muchas veces me encontraba en momentos de tristeza cuando chico, tenía esas tendencias a la angustia y leía las cartas del apóstol Pablo y me gozaba. Leía el libro de Efesios capítulo 1.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan cuál es la esperanza a que Dios los ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y usted lee todos esos pasajes y dice, Señor, yo necesito entender bien tu palabra, vivirla, como lo vivió Pablo. Hay otro pasaje que quiero, que está muy relacionado y habla de cómo el apóstol servía a Dios. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo servía Pablo a Dios? En espíritu. Era un hombre espiritual. Él no servía a Dios en su carne. Él advierte y él dice, hay una lucha en mí, hay un pecado que mora en mí. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 7, un pasaje difícil, un pasaje que uno lo lee y dice, Señor, yo me identifico con Pablo. Hay una lucha en mi interior por hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo malo. Pablo dice, miserable de mí, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Entonces, este hombre sirve a Dios con todas sus debilidades. De hecho, él dice que él tenía un aguijón, él tenía una lucha, mucho se ha especulado, se ha tratado de dilucidar acerca de qué era ese aguijón que él tenía. ¿Ya? Puede ser, aquí me están soplando, aquí Mr. Thompson está, algunos dicen que puede ser problema a los ojos, ¿ya? Puede haber sido algún problema, no sabemos si era casado, si era viudo. Obviamente no era casado porque él dice que no es casado, pero si fue alguna vez casado, a eso me refiero. Entonces, pero él le dice al Señor, Señor, te he rogado 3 veces que lo quites de mí. ¿Y qué le dice el Señor? En 1 Corintios 12, si no me equivoco, dice, bástate mi gracia te sea suficiente. Pablo era un hombre muy consciente de su debilidad. Yo soy cada día más consciente de mi debilidad. Usted, en este tiempo quizás de confinamiento, se ha hecho más consciente de su debilidad, de sus conflictos, de sus temores, de su carácter, de mi inconstancia, de mi ánimo cambiante, de mi inmadurez. Sea muy transparente hoy con usted mismo, delante del Señor, delante de su esposa, delante de su hermana, su hermano, la persona que está ahí con usted, o aún si usted está solo. Sea muy sincera, muy sincero. Señor, yo soy muy consciente o no soy tan consciente de mi debilidad. Y entiendo que pese a mi debilidad puedo servirte en espíritu, como dice Romanos 1:9. Puedo servirte en espíritu, puedo servirte con mi corazón en el Evangelio. Estoy entregado al Evangelio. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿te vas a acomodar en tu realidad? ¿O vas a marcar la diferencia? El otro día el Señor me llevó a decirle a un joven de nuestro ministerio, decirle, tú tienes la opción de escoger. Tú vas a ser, entre comillas, uno como todo del montón, o tú vas a buscar ser distinto, vas a buscar ser como Daniel, como José, como Pablo. Usted va a conformarse con quedarse simplemente conectado a la reunión, decir yo cumplo porque yo me conecto a mi reunión, llego a la hora, soy puntual, cumplo incluso con mis ofrendas delante de Dios voluntariamente, entrego al Señor mis diezmos. ¿Usted se va a conformar solo con eso o usted va a ir un paso más y va a decir, Señor, yo quiero comprometerme contigo, con la oración, con tu presencia, con tu palabra, con la gran comisión, con la salvación de las almas perdidas, porque hay muchas almas que están perdidas? Ayer pasó algo muy lindo en la universidad. Se nos permitió, como movimiento universitario, transmitir 15 minutos, una entrevista que le hacía una persona del centro de estudiantes a una estudiante de la universidad que conoció al Señor, que está enamorada del Señor, y la idea era hablar de lo que nosotros hacíamos.
Pero ella tomó ese tiempo, esos 15 minutos, para hablar del Señor. Y creo que mucha gente la escuchó. Esta joven le dijo, yo te veo muy motivada y qué bueno. Y le decía algo así como, se nota que te gusta lo que estás haciendo y se nota que Jesús camina contigo y camina de tu mano. Y creo que necesitamos conocer a Dios, a Jesús. Esta joven se había presentado de una forma, cuando yo lo vi, dije, uy, Señor, esto va a ser difícil. La forma en que ella se presentó, yo temí en un momento qué cosas le iba a preguntar. Y resulta que Dios movió todo y ella estaba como conmovida, se le veía genuinamente conmovida. Era algo de Instagram, una red social. Yo no tengo esa red social, pero muchos de ustedes quizás la tienen. Y esta joven estaba conmovida. Y luego la joven entrevistada, que es parte del MOOC de Manuel Montt, del distrito de Manuel Montt, ella dice que esta joven que la entrevistó era su compañera. Era su compañera en un ramo electivo. Entonces yo digo, Señor, hay tanta gente que hoy está tan necesitada. Pablo fue un hombre que entendió la necesidad de las personas. Entendió. Él dice a los tesalonicenses, yo los amo profundamente, así como la nodriza que amamanta a sus propios hijos. He cuidado de ustedes. Constantemente Pablo está diciendo a los tesalonicenses, a los colosenses. Entonces yo le pregunto, ¿qué había en Pablo que lo hacía tan distinto? ¿Qué había en Pablo que lo hizo ser un hombre que llegó a tantos lugares, que escribió 13 cartas inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué había en Pablo que era un hombre que transformó su mundo, que cautivó con la palabra de Dios, que alcanzó vidas, que formó iglesias, y no solamente iglesias, levantó en el nombre del Señor personas que pudieron administrar esas iglesias, ancianos en la fe, nombraba ancianos, viajaba todo el tiempo, pese a que él trabajaba. Recuerde usted que él era un armador de tiendas. Él no era un misionero a tiempo completo. Muchas veces él mismo financiaba sus viajes. Hay una parte, sí, en Hechos capítulo 18, donde dice que él estaba entregado completamente a la predicación del Evangelio. Eso nos da a entender probablemente que él, ciertas etapas de su vida, a veces estaba 2 años enteros en una ciudad, 1 año y medio, él se dedicaba exclusivamente a la evangelización, a ganar vida, a la oración, a ir primero a los judíos, luego a los gentiles, a saludar a los hermanos, a visitar a los discípulos. Él hizo un trabajo de pastoreo maravilloso. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? Había una claridad de lo que él mismo predica y escribe en Romanos 8, versículo 16, donde dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo comprendía que él era hijo, que él era amado. Pablo se gozaba en el amor de Dios. Pablo entendía su condición de hijo y de siervo, pero primero de hijo. Pablo entendía la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Todo esto es porque Pablo fue un hombre que aprendió a conocer al Espíritu Santo. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave en la vida de Pablo. Pablo oraba, meditaba las Escrituras. Él conocía mucho las Escrituras por su tradición judía. Pero creo que luego de su conversión, él tuvo un entendimiento claro, pleno, un conocimiento pleno, como él mismo dice, de las Escrituras. Y él entendió, él vivió la presencia del Espíritu Santo. Lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 14, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pero les daré, mientras yo voy al Padre, voy a preparar morada, les daré mi Espíritu.
Él entendió que el Espíritu Santo vivía en él. Por eso él dice en tantos pasajes, anden en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, Pablo vivió lo que él predicó, lo que él escribió. La clave, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13, 14, que no está, no sé si está, puede ser que esté, sí, ahí está. Dice lo siguiente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Él dice la comunión del Espíritu Santo. Eso es madurez. La única forma de alcanzar madurez de la cual él habla, él dice a los Gálatas que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La única forma de tener esa madurez es comunión con el Espíritu Santo. Yo me he visto muy desafiado desde que tuvimos nuestro congreso de verano con el movimiento universitario a realmente tener una comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces yo me veía diciendo, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, pero yo por mucho que dijera la palabra Espíritu Santo, yo no estaba comprendiendo plenamente, cabalmente, con quién estaba hablando. Yo necesito conocer a la persona del Espíritu Santo, necesito ser lleno de Él, dejar que Él me llene. Necesito depender de Él en todo tiempo. Y hay algo hermoso que vivió Pablo. Si retrocedemos un poquito en la diapositiva, Pablo enseñó muchas doctrinas. Él probablemente ordenó las doctrinas. Pero no solamente él habló de la iglesia, habló de cristología. Él, podemos resumir, yo aquí traje un resumen de tres enseñanzas que se basan en el Espíritu Santo. Salvación, santificación, que va de la mano con la madurez, y la evangelización. Él desarrolla estas tres doctrinas o estas tres enseñanzas en muchas de sus cartas. Y fíjese, lo que rodea, ¿qué es lo que rodea? Irra, si tú me puedes ayudar, ¿qué es lo que rodea a estas tres doctrinas o enseñanzas? La gracia. La gracia. ¿Sí? Por eso decimos que Pablo es el embajador de la gracia. Usted también puede ser un embajador de la gracia. Usted desde su casa, en todo tiempo. Fíjese, para hablar de la salvación, vamos a leer Tito, esta carta que él le escribe a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese un poquito en el pasaje. La bondad de Dios, la gracia de Dios, su amor, la gracia de Dios, cuando se manifestó, nos salvó. Dios nos salvó. Dios nos vino a buscar. Dios nos rescató, nos redimió, pagó un precio por nosotros, nos libró de la muerte. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice otro pasaje, Efesios. Entonces, Dios nos salvó no por obras de justicia. Pablo entendió tan claramente la doctrina de la justificación por medio de la fe, no por las obras. Y él lo desarrolla en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas y en tantos otros pasajes. La salvación que tiene muchas expresiones. Justificación. En un congreso de Semana Santa, cuando íbamos al estadio de la Corfo, lo aprendimos. ¿Sí? Justificación. Hay una canción que los niños aprendieron. Justificación, redención, propiciación, que él apacigua, Jesús apacigua la justa ira de Dios contra el pecado. Eso es la propiciación. Y el último, reconciliación. Aquí nuestros amigos músicos están tratando de acordarse de la canción, a ver si la podemos cantar. No me acuerdo exactamente, pero quizá usted se acuerda mejor que yo. Esos 4 conceptos que aprendimos, ¿sí? ¿Se acuerda? Salvación es
redención, justificación, propiciación y reconciliación. Todo esto lo enseña Pablo. Porque Pablo tenía comunión con Dios. O sea, Dios no escogió a cualquier hombre para que escribiera la Biblia. Dios escogió un hombre, Él en su bondad lo preparó. Lo llevó incluso a Arabia, dice el libro de Gálatas. Este hombre se convirtió al Señor cerca de Damasco. No se convirtió en Damasco, como el famoso y repetido chiste que escuchamos hace muchos años. Él no se convirtió en fruta. Él se convirtió camino a Damasco. Y este hombre llega a Damasco, queda ciego, ¿se acuerda usted? Queda ciego después de su encuentro con el Señor, que él no estaba buscando al Señor, todo lo contrario, lo estaba persiguiendo. ¿Y qué sucedió en Damasco? 3 días sin comer, sin beber, ciego, sin internet, sin redes sociales, sin... ¿Qué otra cosa? A ver, usted ayúdeme. Sin McDonald's, me soplan aquí, sin nada de lo que usted tiene, sin ningún entretenimiento. Él probablemente ahí tuvo su mejor panorama. El Señor empezó a hablarle. Tanto así que él estaba orando. Si usted lee Hechos 9, no lo vamos a leer ahora porque yo quiero que usted se acuerde y usted busque en su Biblia, Hechos 9, Ananías, por otro lado, un hombre de Dios, un discípulo de la iglesia que estaba en Damasco, en Siria, tuvo una visión, era un líder de la iglesia. Y fíjense que este hombre tiene una visión y el Señor le dice que vaya donde Pablo. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versos 15 al 17. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gracias, Isra. Esto es muy, muy hermoso porque le dice hermano Saulo. ¿Quién lo diría? El perseguidor. No es fácil para Ananías. De hecho, si usted lee los versículos anteriores, Ananías le reclama a Dios y le dice, Señor, ¿cómo yo voy a ir donde Saulo si todos sabemos que es un perseguidor? Y yo soy el blanco, porque yo soy uno de los que está a cargo acá de la iglesia en Damasco. ¿Cómo yo voy a ir? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Anda, y ahí lo que ustedes acaban de leer, ¿sí? Anda porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mi nombre. Entonces Ananías, sin temor, fue. Hay unos comentarios bíblicos que dicen que esa calle, llamada la calle, si no me equivoco, la calle derecha, todavía existe ahí en Siria, en Damasco. ¿Ya? Para que ustedes comprendan que la Biblia es un libro real, histórico, no son cuentos. ¿Sí? Lo que enseña la Biblia es real, no es ficción, como nos enseñaba Daniel la semana pasada. Entonces, quiero pedirle que usted medite en esto. Ananías, un hombre de Dios que oraba. Pablo o Saulo, un hombre que estaba siendo transformado en un hombre de Dios, que estaba orando. Llevaba menos de 3 días de convertido al Señor y estaba orando. Dios le habla a Pablo. Miren la escena maravillosa. Dios le habla a Pablo, al mismo tiempo le habla a Ananías. Muy parecido a qué otra historia. Dios le habla en Hechos, capítulo 10. Dios le habla a Pedro y al mismo tiempo Dios le habla a Cornelio. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es el Señor? El mismo Espíritu hablándole a uno y a otro para que se pongan de acuerdo
Dios le habla a Saulo, le habla a Ananías, Ananías obedece, arriesgando, él pensando que arriesgaba su vida, pero creo que Dios al hablarle quedó tranquilo, fue y le dice, hermano Saulo. ¿Sí? Ese es un detalle de la Biblia, usted debe ahí subrayarlo en su Biblia, hermano. ¿Cómo le digo hermano a un asesino? A un hombre que asolaba la iglesia. Hermano Saulo, he venido porque Dios me envió para que recobres la vista primero y para que seas lleno del Espíritu Santo, seas lleno. Ahí está la clave de la vida de Pablo. 3 días de convertido y ya estaba siendo lleno del Espíritu Santo. 3 días. O sea, usted recibe al Espíritu Santo desde el momento que reciba a Jesucristo, pero usted puede pedirle al Espíritu Santo que lo llene todos los días. El Espíritu Santo ya vive en usted, pero usted necesita todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo todos los días y buscar esa llenura, buscar esa intimidad con Dios. ¿Qué sucede después? Vamos a ver el siguiente versículo. Respecto a la evangelización. Ya dijimos, rápidamente hablamos de la salvación, hablamos de la santificación y para terminar, miren lo que dice Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Estamos en Corinto, había oposición, había lucha, Pablo fue perseguido muchas veces, encarcelado. Y el Señor le habla y le dice a Pablo, no temas, no calles, sino habla, porque yo tengo, le dice el Señor, mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad. O sea, Pablo se mantuvo escuchando al Señor, no solamente cuando estaba en sus primeros días de convertido, todavía recordando la imagen gloriosa, el Cristo, el mismo Señor que se presentó a Juan en el Apocalipsis, quizás con otra ropa, o no sé si es la misma vestimenta, pero el mismo Señor que se le presenta a Pablo, se le presentó a Juan, el mismo Señor que se le presentó a Daniel, el mismo Señor, el Rey y el autor de nuestra salvación. Él le dice, no temas, habla, yo tengo gente. ¿Y qué dice luego el versículo? Que él se quedó allí, si no me equivoco, 1 año, gracias, 1 año y 6 meses se quedó. Él realizó una labor evangelística en muchas ciudades, no solo en Corinto, en muchas ciudades. Él tenía tan clara su visión de Dios, tenía tan claro su rol, el rol de la iglesia en este mundo. El mundo de Pablo era un mundo difícil. Usted piensa que ahora la cosa es difícil ahora. Pero en el mundo de Pablo, usted lee el libro de Hechos y se da cuenta de escenas como la siguiente. Primero lo perseguían y luego, al ver que hay un milagro que hace Pablo junto con Bernabé, porque Pablo hacía cosas extraordinarias a través de Pablo, estos hombres piensan que es un Dios. Imagínense el nivel de idolatría. Y a Pablo le decían Mercurio, ¿se acuerda? Y a Bernabé le decían Júpiter, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí según el nombre romano y el nombre griego, que son distintos los nombres de los dioses. Imagínense el nivel de idolatría, el nivel de perdición que había. Estaban tan perdidos y Pablo en un momento les dice, se arroja. Él, y en otra parte dice que su espíritu estaba enardecido al ver la idolatría en Atenas. O sea, Pablo era un hombre que conocía su mundo, conocía la gente, conocía lo que estaba sucediendo, era un mundo difícil. Y Pablo les dice,
dejen sus vanidades, y se arrojó, como que se lanzó junto con Bernabé para impedir que ellos le ofrecieran sacrificio. Imagínense, ya estaban trayendo todo para ofrecerle sacrificio a los aparentes dioses que tenían al frente, dioses en forma humana. Esa es la historia de Pablo. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es mi historia? Yo quiero preguntarle en esta noche para que oremos, ¿cuál va a ser la historia que Dios va a escribir? Usted le ha preguntado a Dios, Señor, ¿cuál en este tiempo es tu propósito específico para mi vida? ¿Qué quieres que haga? Fue la primera pregunta. La segunda pregunta que le hizo Pablo al Señor. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Entonces yo quiero invitarle de todo corazón a que oremos. Y que usted se disponga a decir, Señor, yo quiero ser como Pablo, porque quiero ser como tú. Quiero escribir, o mejor dicho, que tú escribas una historia en este tiempo. Que esta historia la lean muchos, así como nosotros estamos leyendo la historia de Pablo, hace casi 2000 años. Entonces vamos a orar, vamos a adorar al Señor y vamos a decirle, Padre, realmente, por favor, que yo no me quede cómodo, que yo no me acomode a mi situación. Yo no quiero ser uno más que pasa ahí desapercibido. No por buscar una posición, no por buscar una apariencia, no por buscar un lugar. Es porque realmente usted quiere ver la gloria de Dios, quiere ver la salvación del Señor ahí, en su familia, en su barrio. Dios le ha permitido ocupar esta plataforma del Zoom para llegar a gente que quizás usted no se imagina. Dios nos está permitiendo conocer a personas que hoy en día están siendo discípulos del Señor, que quizás nunca hemos visto físicamente, nunca le hemos dado un abrazo. Echamos de menos eso de sentarnos a comer, a compartir, lo echamos de menos, claro que sí. Pero Dios sabe cuándo, si es su voluntad, vamos a volver a poder abrazarnos. Usted ahora ocúpese de decir, Señor, escribe tú una historia. Como le digo, la Biblia ya está escrita. No hay nada que agregar. No podemos sacarle nada. Pero usted puede decirle, Señor, escribe una historia. Así como la escribiste con Pablo, escribe una historia en mi vida. Pero para eso hay que pagar un precio. Para eso hay que disponerse. Para eso hay que aprender de Pablo. Un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de devoción, un hombre con convicciones claras, que recibía revelación de Dios porque buscaba a Dios, un hombre que se esforzó por la iglesia, que luchó por la iglesia, que formó iglesias, formaba células. Probablemente las iglesias que él formaba al principio eran 5 personas. En Atenas, uno dice, no mucha gente lo siguió, dice que eran poquitos los que lo siguieron en Hechos capítulo 17, pero usted ve la iglesia que se estaba formando. Entonces, le damos gloria a Dios por este ejemplo que tenemos, que nos dice, sean imitadores de mí, así como yo del Señor Jesús. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y que oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por este lugar de donde podemos transmitir esta reunión. Gracias. Gracias por los que te sirven aquí en esta casa y por todos los que te sirven en cada hogar aquí representado en esta plataforma, los que están en YouTube. Gracias, Señor. Gracias. Porque esta situación que estamos viviendo, de paréntesis, es tu misericordia. Esta situación que estamos viviendo es tu misericordia para nuestra iglesia, para tu iglesia, para que tu iglesia madure, para que tu iglesia crezca, para que nosotros que somos miembros los unos de los otros, como dice Pablo, pongamos nuestra mirada en ti y te anhelemos tu segunda venida. Señor, por favor, despiértanos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Espíritu de Dios, hoy te adoramos y hoy te pedimos que de todo corazón nuestra vida
comprenda lo que tú tienes en este tiempo específico para cada uno de nosotros. Que nuestro espíritu se abra a tu verdad, a tu revelación, abra su corazón. Yo le invito a que usted ore en el espíritu. Aria pova tiris tobata. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Libro de Apocalipsis, seguimos recordando, pero realmente estamos preparados. Tú dices, bienaventurado el que tiene, el que guarda sus ropas. Bienaventurado el que tiene sus ropas limpias. No sea que venga y
y descubra su desnudez. Señor, necesitamos guardar nuestras ropas, necesitamos retener nuestras ropas, estar siempre listos, estar siempre con nuestras ropas puestas, tal cual un soldado está siempre vestido. Oh Señor, te pedimos que avives nuestro espíritu, que lo enciendas, que hagas algo nuevo, por favor. Hoy te pido, Señor, que aquellos corazones que están secos sean renovados, que aquellas mentes que están angustiadas sean liberadas en el nombre de Jesús, que aquellos que están enfermos sean sanados por el poder de tu nombre, por el poder de tu Espíritu, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Hoy pedimos, Señor, que tú avives los dones espirituales y te pedimos perdón porque muchas veces los hemos apagado en nuestras reuniones, en nuestras células, y tú has derramado dones en tu iglesia. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables más y más en visiones, en sueños, que hagas milagros en este tiempo, como los hiciste por la mano de Pablo. Cosas extraordinarias ocurrían. Todo el tiempo ocurrían cosas extraordinarias. Oh Señor, por favor, como familia, como hijos, hoy te pedimos entender que somos muy amados. Algo que Dios ha revelado a mi corazón en este último tiempo es que somos muy amados. Somos hijos y necesitamos acercarnos a ti como hijos. Tu amor no está en juego. No podemos hacer nada para que nos ames más de lo que ya nos amas. Pero hay algo especial que tú dijiste, Jesús, que el que te ama, mi Padre le amará. El amor del Padre estará en él, se manifestará y vendremos y haremos morada con él. Señor, a veces no disfrutamos tu presencia. A veces pasan días y no tomamos tu palabra. A veces pasan días y descuidamos el llamado que nos has hecho a ganar almas. Hoy te pedimos, por favor, un renuevo de tu espíritu en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que traigas convicción a cada corazón, que afirmes tu palabra en nuestro corazón, que la grabes, que la plasmes. Queremos adorarte. Sigamos cantando al Señor, adorándole con todo nuestro ser. Oh, riariripo bati. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname
accionar. En ese propósito. Y hoy te pedimos que guardes en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido. Que bendiga nuestra iglesia en todo el país. Que bendigas a esas personas que hemos conocido en este último año. Gracias por esas personas que te están conociendo, que se están acercando a ti. Gracias, Señor. Hoy te pedimos que guardes en tu palabra, en la fe, que tú hagas cosas maravillosas a través de sus vidas. Te damos gracias por aquellos que nos presiden, que nos dirigen. Oramos por aquellos que envían nuestros ministerios, nuestras reuniones semanales. Bendecimos sus vidas y te pedimos fortaleza, sabiduría para guiar a una familia espiritual que necesita dirección, enseñanza, corrección, ánimo. Pedimos, Espíritu Santo, que como iglesia nos afirmes para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón, liberación de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Señor. La honra es para ti, Jesús. Bendecimos tu nombre.